Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a Univisión. En Puerto Rico existe una fotografía histórica y testimonial de excelencia, ejemplificada en la obra de Jack Delano y Edwin Roskam. La obra de Héctor Méndez Caratini, la cual se ha descrito como la de un cronista fotográfico, sigue esa tradición y la lleva a nuevos contextos geográficos, culturales e históricos. Esta noche conversaremos sobre esta trayectoria creativa y artística con uno de nuestros fotógrafos contemporáneos más excepcionales. Para conversar sobre estos temas me acompaña Héctor Méndez Caratini. Bienvenido nuevamente a Univisión. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Te estoy muy agradecido. Es un verdadero placer tenerte nuevamente luego de hicimos sobre la exposición de Incaterra. Pero vamos a hablar un poco de esta trayectoria de más de 3 décadas en la cual has venido desarrollando un trabajo fotográfico que ha documentado de una excepcional las principales transformaciones históricas, la herencia cultural y los nuevos derroteros tanto de Puerto Rico como del contexto caribeño y de las Américas. ¿Cómo comenzó este interés y cómo has podido irle dando esa unidad temática a tu trabajo fotográfico? Fíjate, yo comencé mi carrera profesional mientras asistí cursos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe con don Ricardo Alegría. Allí me motivé para fotografiar la puertorriqueñidad y ahí fue que comencé a hacer mi trabajo sobre los petroglifos de Boriquén. Comencé en el 1975 a fotografiar grabados en las piedras de las rocas de los ríos, los abrigos rocosos, los centros ceremoniales y terminé 2 décadas más tarde. Era un trabajo que me interesaba muchísimo ya que estoy fotografiando las imágenes talladas con el significado mitológico de los indios, algo que después recurre en el trabajo en el cual estaremos discutiendo más adelante. Don Ricardo era, sin lugar a dudas, una influencia para todo aquel que entraba en contacto con este gran maestro puertorriqueño. Mencionaste los petroglifos de Boriquén, pero también me imagino que hubo una gran influencia de don Ricardo en el trabajo de las haciendas cafetaleras porque es otro de los temas que trabajaste en la década de los 90. Es correcto, yo comencé a fotografiar las haciendas a finales de la década de los 80, 88, 89, 90, 91, por ahí más o menos, y entonces eso fue a mi regreso de Estados Unidos. Yo estuve viviendo en la ciudad de Boston y de Cambridge, Massachusetts, desde 1985 al 87, y cuando me reintegro de nuevo a la isla, buscando temas de actualidad, me encuentro con 2 grandes amigos, el arquitecto Rafael Pumarada, al igual que su primo, Luis Fernando Pumarada Unil, los cuales estaban estudiando las haciendas a la misma vez. Ellos me invitan a participar con su proyecto y así en el mismo. Y logré fotografiar como 36 distintas haciendas cafetalera. Las personas me decían, no vas a encontrar nada, las haciendas ya están destruidas, pero más sin embargo uno iba a una, el mayordomo me refería a la próxima y así por el estilo logramos hacer ese dos. Lo que me interesaba de las haciendas era más bien preservar esa arquitectura tan nuestra, al igual que las tradiciones del café que son tan importantes en la puertorriqueñidad. Desde ese momento hay un giro que se empieza a observar en términos del interés fotográfico con las obras vinculadas a la religiosidad popular en Puerto Rico y las religiones populares en el contexto del hemisferio Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana y Martinica. ¿A qué se debió ese giro temático y visual? Pues a mí me interesaba muchísimo fotografiar la herencia cultural, la identidad nacional puertorriqueño en aquella época, en los 80. Y entonces me iba por los campos, por los distintos pueblos, estaba fotografiando los Vía Crucis, los Viernes Santos,
la imagen de la Virgen de la Monserrate en Hormiguero, que es la Virgen Negra, y así por el estilo, la Virgen del Carmen, la Virgen de los Pescadores, todo esto en Puerto Rico. Y entonces de repente pues me digo pues que tengo que expandir este tema a más allá, así que empiezo a buscar esos mismos temas entonces me traslado a la República Dominicana para fotografiar los haitianos en las ceremonias del vudú y el gagá. Allí me acompañaba José Francisco Alegría Ponce, el hijo de don Ricardo, que es muy buen amigo mío, que en paz descanse, al igual que su folclorista Soraya Aracena. Entonces por ahí me metí en los barracones, en los cañaverales, para poder fotografiar todo este tipo de ceremonias del vudú, que viene siendo la herencia traída de África, y dormía hasta en los jones, en la cama del Ungán, que es el sacerdote mayor, y así pues uno lograba hacer esa intimidad. Luego, pues yo mismo me preguntaba qué más podía hacer, así que me fui a las islas adyacentes y así por el estilo llegué hasta la Martinica. Y en Martinica unos profesores universitarios, Thierry Yetan y su hermano Jerry Yetan, me invitaron a fotografiar allí el culto a Mariamán y el culto a Cali. Ambos trabajos son inéditos, o sea que todavía no los he presentado, pero es mi iniciación del hinduismo, que luego lo llevamos a cabo ahora en la muestra que estamos hablando de la misma. De igual forma me trasladé a Venezuela para poder fotografiar los cultos a María Leonza. O sea, era la diosa mítica de la selva, la que curaba a los animales cuando eran heridos por los cazadores. Y allí pues logré hacer fotografías de las velaciones, que son las personas que se acuestan en la tierra, y de esa manera viene el sacerdote o la cita, y ella es la que le hace las curaciones. Porque después de todo el mundo busca lo mismo. Todo el mundo está buscando la espiritualidad y la solución a los problemas mundanales. Y entonces de allí, de Venezuela, me mudo a Brasil para continuar el tema negro, ¿verdad? El tema negro en la herencia cultural de los pueblos. Y allí fotografío las deidades africanas, que son las orillas. Entonces allí participo de las ceremonias, logro fotografiar las mismas, me mudo de Bahía, con la ayuda de mis amigos fotógrafos internacionales, que me ayudan mucho en los contactos que yo hago. Y luego pues voy a Cachoeira, que es otro poblado muy pequeño. Y después de allí pues eventualmente caemos en el Perú. Y en el Perú pues estaba fotografiando a Machu Picchu, que lo comencé a fotografiar en el 1974 y luego lo revisité nuevamente en el 2008. Y ya que estaba en el Perú, pues decidí internarme en el Amazonas para poder hacer un subtema, porque la exhibición de la Incaterra está dividida en 3 movimientos: el Machu Picchu, el Amazonas, que la Amazonía le llamo yo, y termina la misma con la Pachamama, que viene siendo esa deidad que de tierra. Volvamos un instante a Incaterra, porque Incaterra como que toma un nuevo sendero de ese largo camino fotográfico y es que le da continuidad a esa visión de la universalización de la búsqueda de valores culturales, principalmente de aspectos de naturaleza religiosa. En ese sentido, Incaterra resultó ser un hito en ese trabajo fotográfico. Sí, la Incaterra yo lo que busco más bien es internacionalizar mi obra, ¿verdad? Tanto en los temas, que son lo que está buscando en otros países hermanos. Y con la Incaterra pues viene siendo también un seguimiento de mi filosofía, que mi filosofía es con la naturaleza. O sea, la búsqueda de la espiritualidad respetando la naturaleza. Y en eso pues lo podemos ver en la Incaterra. Vamos a la exposición más reciente, Visiones de la Antigua ACNOR, que tiene que ver con una larga historia y tradición cultural del Imperio Khmer en Camboya. ¿Qué significa? Pues mira, la palabra Angkor significa en sánscrito, que es el lenguaje que se utilizaba en el sureste asiático, significa ciudad. Y cuando uno une la palabra Angkor, que se transfiere después a Nokor, para significar, cuando uno le añade el adjetivo Wat, como Angkor Wat, pues Wat quiere decir la ciudad de los templos. Entonces en aquella época Angkor Wat era la capital de ese imperio camboyano. Estamos hablando de la época desde el siglo hasta el siglo XII más o menos. Cuando hablamos del Imperio Khmer, estamos hablando de uno de los grandes imperios de la antigüedad, con una duración en términos de su poder y su hegemonía de medio milenio.
Estamos hablando de una gran cultura y de una gran civilización, de esas que nosotros hemos dejado fuera de nuestra visión histórica eurocéntrica. Así que esa larga historia se refleja en esta arquitectura y dentro de esta arquitectura en todos esos trabajos artísticos, monumentales, escultóricos, de sus deidades y de su cosmovisión. Y cabe señalar que el Imperio Jemer tuvo como más o menos como 24 distintos reyes, ¿verdad? Reinados a través de, como muy bien mencionaste, a través de 5 siglos. O sea, y entonces esos imperios eran unos imperios, ¿verdad? Que continuamente estaban batallando entre sí y con los vecinos, tratando de los países vecinos para tratar de expandir sus territorios. En el caso, volviendo al caso de Angkor, le dedicas un trabajo muy detallado a su arquitectura y además de su arquitectura, a pesar de toda la tragedia que han vivido los pueblos de la península, todavía se mantiene como un símbolo de ese pasado y un de el futuro de los pueblos del sureste de Asia y de manera particular Camboya, después de unas historias contemporáneas tan terribles. Sí, mira, hablando de las historias contemporáneas terribles de ese lugar, ¿verdad? En Camboya, para yo comenzar el tema se me hacía muy difícil, ya que yo desde joven tenía el deseo de lograr hacer las fotografías que finalmente logré hacer. Y entonces, en aquella época, estaba la época del Khmer Rouge, que era el Imperio Rojo, dirigido por Pol Pot, que hubo un genocidio de la población, donde 1.2 millones de sus habitantes fueron exterminados. Y entonces, pues, realmente se hizo una ventana de paz a finales de los 80, por ahí más o menos, y entonces fue que yo comencé a hacer los preparativos para ir a este viaje. Tenemos que hacer una breve pausa. Sí. Amigos, no se retiren, regresamos en breve. Continuamos conversando con Héctor Méndez Caratini. Quisiera regresar al tema de impacto de lo exquisito de la arquitectura de este complejo religioso, porque la fotografía está orientada más que a los individuos, a la estructura y a sus significados de naturaleza religiosa. Otros habrían tomado visitantes, turistas y tal, pero aquí son las estructuras las que hablan. Son las esculturas, significados religiosos, las que testimonian el pasado, las que protegen en cierta medida el presente. Y todo esto queda plasmado en la fotografía. Tiene algún tipo de significado funerario. Los mismos también tienen unas verjas en su alrededor, algunas de ellas con una extensión de más de 12 kilómetros, o sea que están protegidas para que los invasores no puedan entrar dentro del complejo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y estos templos están construidos algunos en ladrillo, en el interior de los mismos, otros tienen unas grandes piedras gigantescas que están talladas, o sea que tenían unos artesanos muy capaces de diseñar todo este tipo de imágenes religiosas. En las imágenes podemos observar escenas de batallas donde los distintos reinados se pelean entre sí, podemos ver las carrozas tiradas por los caballos, los elefantes, podemos ver el tipo de armamentos que ellos utilizaban en esa época, las catapultas, las flechas, las espadas, etcétera. De igual forma podemos ver ya grabados de las apsaras. Las apsaras eran esas divinidades que bailaban en la danza camboyana, le bailaban a los dioses. También vemos imágenes en esas imágenes podemos ver el tocado del cabello, la vestimenta con sus collares, al igual que toda esa vestimenta de la época. También vemos imágenes de las distintas deidades, del dios Vishnu, que es el dios protector, al igual que vemos imágenes de Shiva, que es el dios destructor
también, y podemos ver una gama grandísima. Estos templos en general tenían unas pirámides, unas torres en forma de pirámides, ya que las torres de las mismas pues simbolizaban la montaña de Kailash. Kailash viene siendo una montaña sagrada en las Himalayas, que los hombres nunca se han atrevido a escalar como hacen con el Monte Everest, más bien por respeto a las deidades, a los dioses, ya que los dioses viven allí. Esa es la representación del Monte Meru. El Monte Meru viene siendo el microcosmo. Fotografía, cómo la naturaleza se está encontrando con este complejo, cómo la naturaleza va condicionando estas expresiones, como por ejemplo fotografía donde el Buda aparece prácticamente dentro de una ceiba majestuosa. Así que aquí hay mucho de poético en lo fotográfico. Yo siempre trato de buscarle como que la poesía, el romance a la fotografía. Como tú muy bien has señalado, el peligro mayor de los templos de Angkor viene siendo la naturaleza, ya que tenemos árboles centenarios como ceiba y ficus que están arropando el techo, las paredes, las raíces se meten dentro del templo mismo, hacen que se caigan los techos, pero más sin embargo, algunos de esos templos, tales como el de Taprón, han querido dejarlo dentro de ese tipo de estado natural para que uno pueda ver otro tipo de escenas que de por sí son muy impresionantes, como uno puede ver esos templos de esa forma. Otros pues han sido restaurados. El observador disfruta de la exposición en un contexto de gran tranquilidad, de gran seguridad y de gran sosiego. Pero la fotografía no se da siempre en ese contexto. Y en particular presentó toda una serie de retos que iban del acceso hasta la seguridad personal. Sí, para mí estos proyectos yo los comienzo siempre con varios años de anticipación. Me explico, por ejemplo, para poder ir a fotografiar este lugar tan hermoso, pues yo con 2009, haciendo los arreglos, yo estaba haciendo mis propias investigaciones de los templos que yo quería fotografiar y, por ejemplo, yo hacía una lista de 40 de los templos que a mí más me interesaba, de los 900 y pico que existen. Y entonces cuando llego a Angkor, pues para llegar al mismo había una logística de cómo llegar al lugar, ¿verdad? Entonces yo tengo una amiga que se dedica a las agencias de viaje y ella pues me hizo la logística del asunto, de los pasajes aéreos, de las conexiones, los hoteles. Y de antemano ya yo le había escrito al hotel donde me iba a hospedar que yo era un fotógrafo profesional y que deseaba un guía especializado en fotógrafos, porque yo no quería ir en una guagua turística porque no se trataba de eso. Así que el hotel me consiguió un automóvil y un guía especializado en fotógrafos. Entonces de esa forma mi esposa y yo íbamos en la parte de atrás, yo le entregué la lista de los lugares que yo deseaba fotografiar al guía. Y el señor fue tan atento que me los puso todos en orden. Y me dijo, el primer día fotografiamos estos 20 primeros templos, fotografiamos estos próximos 10 y dejamos para los más lejanos, para los días subsiguientes. Y de esa forma pues logré fotografiar 38 distintos templos y recorrer más de 400 kilómetros en automóvil. Entonces lo de la seguridad es muy importante, como te mencionaba, porque como uno está en un país extraño, que no es el país de uno, pues uno necesita conocer el mismo. Sí. Entonces, de esta forma, si uno va acompañado con gente local que está velando por la seguridad de uno, pues es mejor, ya que tampoco yo no hablo el idioma. En esta vida creativa, ¿qué proyectos has finalizado pero no has compartido con el público? Bueno, tengo 2 grandes proyectos que ya terminé, que estoy en búsqueda de un lugar que esté disponible para acomodar los mismos. Cuando terminé las visiones del antiguo Angkor en el 2010, yo quería fotografiar a la misma vez Tailandia, pero en Tailandia en aquella época estaba muy sangrienta, habían unas batallas callejeras, estaban buscando un coup d'etat del gobierno, hay que esperar un año posterior para poder fotografiar el complejo arqueológico de Ayutthaya, ya que las personas de Ayutthaya, de ese reinado de Siam, que es como le llamaban a Tailandia en aquellos entonces, fue el que en el 1431 en Tailandia y logró el decline y el derrotamiento de Angkor. Así que en el 2011 regresé de nuevo al sureste asiático para poder fotografiar el final de la serie del ensayo fotográfico de Angkor, y a la misma, como me faltaba el elemento humano, porque me había dedicado a fotografiar los templos como tal sin el elemento humano, pues decidí que me faltaban los monjes, los monasterios de la religión del budismo. Así que me fui para las Himalayas
y allí en el Nepal y en Bután logré internarme en los monasterios para poder fotografiar la ceremonia de los monjes. Y de esa forma pues tengo ese tema que está inconcluso, pero ya lo tengo terminado, listo para exhibir. Y de igual forma pues estaba fotografiando distintas imágenes de los Budas, e hice una serie nueva sobre, se titula La serie de los Budas, donde en un concepto más moderno pues hago las imágenes de los Budas. De igual forma pues tengo también el trabajo sobre la isla de Borneo, buscando el tema de la naturaleza. Borneo viene siendo la tercera isla más grande en el mundo y me interné en Borneo para fotografiar distintos temas asociados a la naturaleza. En esta travesía artística, que me parece que continúa moviéndose de lo nacional a lo universal, pero manteniendo la unidad que refleja, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tiene pendientes? Pues yo siempre tengo varios proyectos a la misma vez, como los mismos demoran tantos años en llevarse a cabo. Pues por ejemplo, ya estoy haciendo los planes para el 2014, para de aquí a 2 años. Entonces ya estoy haciendo los arreglos para ir a visitar a Indonesia. Ya yo he visitado 10 distintos países en el sureste asiático y ahora pues quisiera fotografiar en Indonesia unos templos en la isla de Java y también visitar a... Lo que pasa es que yo utilizo estos viajes para hacer distintos recorridos a la misma vez. Yo pertenezco a una sociedad de flores que se llama Las Heliconias, tanto en el capítulo como en el capítulo internacional, y nos reunimos cada 2 años. Entonces, en el 2014 nos toca el viejo mundo. En el 2012, que fue este año, ya fuimos a Colombia, Panamá y Costa Rica. Aprovecho esos viajes y hago un pre-conference tour, un tour antes de la conferencia, donde yo voy a mis propios sitios, ya que están en esos lugares. Hay un elemento muy poco conocido del trabajo fotográfico, trabajo fotográfico profesional aplicado a lo científico, que es otro elemento que no habíamos compartido con las amigas y los amigos televidentes. Trabajo que se conoce, pero hay un trabajo también de aplicación fotográfica de naturaleza vinculada a la salud, que es sumamente o tan importante para muchas personas. Sí, yo trabajo como fotógrafo oftálmico. El fotógrafo oftálmico es el fotógrafo que fotografía el interior del ojo del ser humano. Y entonces he trabajado en distintos estudios a nivel nacional de Estados Unidos, en los estudios más grandes que se han realizado sobre la diabetes, ya que la diabetes es la causa mayor de ceguera. Y aquí en Puerto Rico, pues al uno fotografiar el ojo por dentro, el mismo le sirve al oftalmólogo, que es el doctor especializado en los ojos, como un diagnóstico y a la misma vez al tratamiento. Las fotografías que yo tomo, pues al paciente se le inyecta un tinte por la vena del brazo y a ese tinte circular dentro del ojo, pues yo le fotografío la retina. Y entonces, dependiendo de cómo el tinte pinta, pues determina qué enfermedad es la que tienen y cómo la misma se puede tratar. Héctor, ¿en algún momento te has planteado la docencia después de toda esta experiencia para ir promoviendo entre fotógrafos artísticos jóvenes, entre jóvenes que puedan ir dándole continuidad a esta visión, más que a este tipo de trabajo? Sí. ¿Has pensado en la docencia como una de próximas etapas? Bueno, a mí no tengo inconveniente alguno en ejercer ese tipo de profesión. Lo que necesito es que las universidades pues me inviten a participar en las mismas y con mucho gusto pues yo ayudaría antes. Cabe señalar que en el pasado he llevado a cabo varios lo que llaman workshops o talleres en distintos países. Me han invitado de Venezuela, de México, a dar talleres fotográficos y allí sí los he implantado. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un placer compartir contigo nuevamente y esperamos que una vez se presenten los próximos proyectos los estemos compartiendo con nuestro público. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes, nuestros queridos oyentes, y a que hoy nos escuchan. Para finalizar, los invito para que compartan sus recomendaciones sobre el programa enviándolas a nuestro correo electrónico y para que nos acompañen la próxima semana. Que tengan muy buenas.